Vamos a seguir con nuestro próximo expositor, que también es de la casa. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile y la Universidad de Chile se caracteriza por tener el color azul. A lo mejor el doctor Rodrigo Nieto es el más azul de todos ellos porque su doctorado lo hizo también en la misma Universidad de Chile y es profesor asistente y además investigador. Ha tenido varias líneas de investigación a lo largo del tiempo y ahora, esta mañana, nos va a hablar de rehabilitación cognitiva en esquizofrenia y trastornos del ánimo. Adelante, doctor. Y también quiero decir que es uno de los psiquiatras gentiles que tenemos en nuestra especialidad. Así que estoy muy contenta de presentarlo ahí. Bueno, muchas gracias, Katy, por esta cariñosa presentación. No sé si he tenido varias líneas de investigación o es más bien una que ha girado, y a lo largo de esta presentación quiero explicarles por qué. Porque tenemos un problema con lo que hemos visto en este simposio de ánimo y cognición hasta acá, ¿cierto? El doctor Silva y el doctor Ivanovich en sus presentaciones de ayer documentaron la existencia de déficits cognitivos importantes en depresión y en trastorno bipolar. El doctor José Arancibia, en su presentación más temprano, nos mostró que los antipsicóticos y los estabilizadores del ánimo nos ayudan, ¿cierto?, a estabilizar al paciente de los síntomas, nos ayudan a prevenir recaídas, sabemos, pero no ayudan significativamente a la parte cognitiva, algo queda corto. Entonces, como no ayudan los estabilizadores del ánimo, los antipsicóticos en estas áreas, alguien podría pensar, usemos psicoestimulantes. Y el doctor Paul Fehringer nos acaba de decir que eso es una mala idea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y por eso yo les voy a hablar de rehabilitación cognitiva. Eso, cuando los fármacos no han dado toda la respuesta, tenemos que empezar a mirar alternativas no farmacológicas. Por supuesto, hay que seguir buscando alternativas farmacológicas y hay otros estudios de otras alternativas farmacológicas en curso, pero dentro de lo no farmacológico, la rehabilitación cognitiva tiene un rol hoy día en la esquizofrenia y también en los trastornos del ánimo. Y eso va a requerir cierto trabajo multidisciplinario, no solo los psiquiatras con el paciente en la consulta, así que estoy contento de ver a algunos amigos psicólogos y terapeutas ocupacionales aquí en la audiencia. Bien, voy a partir por esquizofrenia, que es el área donde yo más he trabajado. La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica severa que tiene un impacto significativo en los pacientes, en sus familias y en la sociedad. Es considerada una psicosis endógena y en su etiopatogenia se han propuesto alteraciones a nivel del neurodesarrollo y la neurodegeneración. Y si bien hay heterogeneidad en su presentación clínica, los síntomas pueden agruparse en positivos, negativos, afectivos y cognitivos. Y dentro de esto, los síntomas cognitivos de la esquizofrenia incluyen déficit de distinta graduación en todos los dominios cognitivos, incluyendo memoria, velocidad de procesamiento, atención y funciones ejecutivas. Han sido demostrados de forma consistente por distintos estudios a lo largo de diversas regiones geográficas y se estima que en promedio la magnitud del déficit es de alrededor de menos 1,5 desviaciones estándar. Pero hay una variabilidad importante entre los pacientes, no todos tienen el mismo grado de déficit. Pero se estima que todos tienen algún grado de pérdida respecto de su nivel basal. Como la medición de una evaluación neurocognitiva es el corte transversal, puede ser que algún paciente tenga un puntaje normal en comparación con una población de referencia. Pero podría ser que ese sujeto haya tenido un nivel mayor, ¿cierto?, previo. Y el paciente puede percibir también la pérdida de esa función cognitiva y por supuesto le va a importar la posibilidad de recuperarla. Esto no es nuevo. Emil Kraepelin, ¿cierto?, que definió el concepto que ha continuado hasta hoy día como esquizofrenia, la denominó demencia precoz, si recordamos. La situó dentro del grupo de las demencias endógenas, que tendrían como característica el conducir secundariamente, en la mayoría de los casos, algún grado de debilitamiento intelectual, le llamó. Y constata que desde los más variados síntomas iniciales se desarrollan estados de deterioro cognitivo bastante similares entre sí, y que estos cuadros parecen establecerse en el periodo de la juventud. Eso quedó en un segundo plano por mucho tiempo, pero en las últimas décadas ha vuelto a estar en el foco de los investigadores y de los clínicos, y se ha acumulado evidencia que señala que los síntomas cognitivos en su conjunto constituyen los predictores más importantes del funcionamiento de los pacientes en la comunidad. Incluyendo Michael Green, que estuvo con nosotros acá hace algunos años en una conferencia organizada por
este centro ha sido uno de los pioneros en eso. Y está bien establecido tanto para la neurocognición como para la cognición social. Ahora, ha costado encontrar estrategias eficaces para mejorar eso, y una de las barreras que se planteó hace ya más de una década que había enfrentado la investigación para encontrar tratamientos para los síntomas cognitivos era la falta de consenso sobre cómo medirlos. Porque si cada estudio hacía sus propias baterías cognitivas, era muy difícil poder hacer metaanálisis y sacar conclusiones. Hay más de una iniciativa de consenso, una de ellas es la que desarrolló el NIH, que es la iniciativa de Matrix, que viene de Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia, el acrónimo, y es con el objetivo de contribuir al desarrollo de tratamientos eficaces para mejorar la cognición en los pacientes de esta enfermedad. Esta batería de consenso definió 7 dominios cognitivos que se miden con 10 pruebas, y la hemos podido aplicar en nuestros pacientes. Yo tuve la suerte de estar algún tiempo en la Universidad de California en San Francisco con la doctora Vinogradov, y ahí pude aprender a aplicarla con su equipo. Y también, previo a eso, ya habíamos explorado la parte cognitiva con la herramienta que teníamos a mano, que era la evaluación cognitiva de Montreal, que se ha utilizado principalmente en pacientes de deterioro cognitivo leve, en neurología, pero se ha expandido su uso también a otros cuadros. Nuestros resultados de la evaluación cognitiva de pacientes con esquizofrenia con la batería cognitiva de consenso de Matrix los publicamos en conjunto con otros equipos a nivel nacional, con el equipo del Hospital Horvitz, donde está el doctor Nachar, que estaba en la mesa recién, ¿cierto?, y el doctor González, y con otros equipos de investigación de Brasil, Argentina, Colombia y México. Y publicamos este estudio recientemente, donde se incluyeron un total de 1.175 sujetos. Y si se fijan en la columna de la derecha, cada punto es un paciente con esquizofrenia, y se fijan que en total efectivamente hay un déficit cognitivo en relación a los pacientes controles sanos, que es de magnitud comparable a lo que la literatura ha referido a nivel mundial en otras regiones. Pero fíjense que hay una amplia diversidad en el resultado del puntaje de los pacientes, ¿cierto? Entonces hay una heterogeneidad en el rendimiento cognitivo de distintos pacientes que debe ser tomada en cuenta. Y esto se mantiene de una forma similar para cada una de las pruebas. El Trail Making Test, el paciente tiene que conectar ciertos números del 1 al 25 y se mide el tiempo, es una prueba de velocidad de procesamiento. El BACS-SC es el Symbol Coding de otra escala, que era el Brief Assessment of Cognition en Esquizofrenia, y el paciente tiene que tomar una serie de símbolos que tienen un número asociado, y luego cuando están los símbolos sin los números tiene que poner los números correspondientes. También es una prueba de velocidad de procesamiento y se ve cuántas correctas tiene dentro de un cierto periodo de tiempo. El Hopkins Verbal Learning Test es un test de aprendizaje verbal, y hay una lista de palabras que se le dice al paciente y que tiene que repetirlas, y hay 3 series de aprendizaje. De memoria de trabajo hay 2 pruebas, una de memoria de trabajo espacial, que es la que está escrita ahí con el SS de Spatial Span, y que hay una serie de cubitos que para el paciente no tienen números, para el evaluador tienen números para la codificación, pero uno los toca en cierto orden, el paciente tiene que tocarlas después en el mismo orden o al revés. Entonces una prueba de memoria de trabajo espacial. Y también una prueba de memoria de trabajo verbal, que es el Letter Number Span, que está a continuación, que uno dice una serie de números y letras desordenados al paciente, el paciente tiene que ordenarlos en su mente, primero los números, después las letras en orden, y decirlo con complejidad creciente. Ambos en conjunto constituyen el dominio memoria de trabajo. Hay unos laberintos, que es un aproximado de resolución de problemas. Hay una prueba de aprendizaje visual, parecido a la lista de palabras, tiene 3 oportunidades para copiar, memorizar, retener y hacer dibujos que están ahí. Una prueba de fluencia de categoría que tributa al dominio cognitivo de velocidad de procedimiento. Y finalmente, todo esto es sin computador ni nada, hasta aquí. Hay una sola prueba que incluye el computador, que es la última, que es el Continuous Performance Test Identical Pairs. Van apareciendo unos números en la pantalla, bastante rápido,
y el paciente tiene que estar atento y hacer clic cuando aparezcan dos iguales. Si se fijan a lo largo de estas 10 pruebas, consistentemente los pacientes tienen peor rendimiento que los sujetos controles, pero con una importante diversidad, heterogeneidad entre ellos. En este grupo de pacientes observamos cómo influía la edad, en un estudio del corte transversal, pero se incluyeron pacientes de distintas edades, y se fijan la pendiente de la curva de los sujetos control, que están en negro, y la pendiente de la curva de los pacientes con esquizofrenia, que están en gris claro, es la misma. Es decir, parten de un nivel menor de déficit, pero la tendencia a disminuir es la esperada por la edad, lo que nos habla de que no habría un componente degenerativo. Esto es distinto de lo que se ve en otros cuadros. Pero al abordar variables psicosociales como la influencia de la educación, de los años de educación, de los padres, aunque en menor medida, y del ingreso socioeconómico, vemos que las curvas no tienen la misma pendiente, lo que sugiere de alguna forma que las posibilidades de acceder a un ambiente rico en estimulación y con mayores oportunidades sí puede hacer una diferencia. Fíjense que no afecta el rendimiento cognitivo de los sujetos control, pero en los pacientes que tienen una vulnerabilidad neurobiológica, donde el ambiente va a ser muy importante, puede hacer la diferencia. Asunto a tomar en cuenta en las políticas públicas sobre igualdad de acceso a los tratamientos de salud. Ahora, a propósito de las líneas de investigación que menciona la doctora Katy, estuvimos interesados en mi tesis de doctorado con el doctor Silva y el doctor Cucullán en ver si los síntomas cognitivos se relacionaban con los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Por qué el factor neurotrófico derivado del cerebro? Por un lado, tiene un rol en la sobrevía neuronal y en el crecimiento neuronal, con el neurodesarrollo, lo que lo acerca a las hipótesis etiopatogénicas de la esquizofrenia en relación al neurodesarrollo y la neuroprotección. Pero por otro lado tiene un rol importante en la plasticidad sináptica y en el aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, pensamos que podía ser un buen biomarcador de los síntomas cognitivos de la esquizofrenia. Eso no fue idea nuestra, pero lo revisamos, lo desarrollamos y pudimos publicar una revisión de esto en Frontiers el año 2013, que fue actualizado el año anterior, ya planteándolo como un biomarcador derechamente con la evidencia que se ha acumulado. ¿Qué fue lo que hicimos en nuestros pacientes que reclutamos en la clínica psiquiátrica universitaria y en el hospital psiquiátrico Dr. Jorge Jorvis Barak con los doctores que mencionamos? Lo primero que hicimos fue comparar los niveles de BDNF en los sujetos con esquizofrenia y los sujetos del grupo control. Y los niveles fueron menores en los pacientes con esquizofrenia, pero esa diferencia, al punto en que estábamos comparando ahí, no fue estadísticamente significativa. Y fuimos a mirar lo que decía la literatura. Había salido un metaanálisis hacía poco. Este es otro Green, no es el mismo Green, es Melissa Green de Australia, que decía que hay una heterogeneidad importante entre los estudios. Los niveles son menores de BDNF en pacientes que en sujetos controles, pero los distintos estudios tienen resultados bastante distintos. Entonces pensamos que podía ser que no estuviéramos viendo la señal porque teníamos un grupo heterogéneo de pacientes, ¿no? Uno siempre tiende a pensar que cuando no da un P significativo, ¿qué piensa uno automáticamente? Necesito un N mayor, ¿sí? Y no necesariamente. Subclasificamos el grupo de pacientes con esquizofrenia en un N aún más chico, porque lo dividimos en 3 grupos, dependiendo de su rendimiento cognitivo evaluado con la batería cognitiva de consenso de Matrix. Entonces teníamos grupos más pequeños, pero más homogéneos. Y al evaluar, ver los niveles de BDNF en el grupo de pacientes con menor nivel neurocognitivo, me falta un puntero. Pero la primera barrita, esa sí tuvo niveles de BDNF significativamente menores que el grupo control, incluso que el grupo de pacientes con mejor rendimiento cognitivo. En estudios de correlación vimos que los niveles de BDNF se correlacionaban con el dominio, atención y vigilancia de la batería cognitiva de consenso de Matrix y con el puntaje de la escala de evaluación cognitiva de Montreal en estos datos. Pero no estábamos tan interesados en la parte del corte transversal como mucho en ver si después de un periodo de seguimiento y con pacientes con tratamiento con
antipsicóticos atípicos, esto en los tiempos en los que esperábamos que los antipsicóticos atípicos, por su mecanismo de acción, pudieran ayudar de mejor forma a la cognición. Queríamos ver si los niveles basales de BDNF podían ayudarnos a predecir quiénes podían tener mejor resultado. Entonces, a partir de los pacientes con déficit en la evaluación baseline, con MoCA, que tiene un punto de corte, la evaluación cognitiva de Montreal, vimos cómo evolucionaron después de un periodo de 6 meses y los reclasificamos en base a 2 grupos, los que persistían con un déficit en su evaluación de seguimiento y los que podían mejorar lo suficiente para llegar a tener un MoCA normal, cruzales umbral. Y fuimos a mirar los niveles basales de BDNF, a ver si nos ayudaban a predecir quién iba a evolucionar de mejor forma, ¿no? Lo que podría tener implicancias clínicas para personalizar los tratamientos en el futuro, si resultara bien. Pero no tuvimos no llegamos a la significancia estadística y había harta dispersión entre los grupos. ¿Cuál fue el problema? Varios, pero el principal de ellos, que los pacientes mejoraban poco su cognición. Si se fijan, vemos ahí la correlación con cuánto cambian los pacientes, pero si se fijan, en cuanto al 1, que sería el nivel basal, los pacientes mejoraban la mayoría bastante discretamente. Y entonces, revisando, bueno, eso es consistente con lo que la literatura ha mostrado, ¿cierto? De que los antipsicóticos, incluso aquellos atípicos que esperábamos que fueran mejores para la cognición, sus resultados son menos que modestos. Y eso necesariamente nos hace pensar en la necesidad de la rehabilitación neurocognitiva. Y por eso el giro en la línea. Hay una continuidad, ¿cierto? Porque dado que los antipsicóticos tienen escasos efectos positivos sobre la cognición y podrían incluso empeorar las dificultades cognitivas en algunos casos por efectos colaterales, especialmente por efecto anticolinérgico, como bien mencionó mi amigo y colega el doctor José Arancibia. A esta altura, respecto a lo farmacológico, casi lo mejor es elegir el que haga menos mal, elegir el que tenga menos efecto anticolinérgico. Entonces, a pesar de que el tratamiento con antipsicótico es efectivo para tratar los síntomas positivos de la enfermedad, no nos confundamos, hay que tratar la enfermedad. Pero los resultados del manejo solo farmacológico, en términos funcionales, a menudo son insuficientes. En este contexto, la rehabilitación neurocognitiva es un tratamiento no farmacológico necesario para muchos pacientes y su efectividad ha sido probada por múltiples estudios y metaanálisis. Esto es uno de los más clásicos, el de Wykes et al. Del 2011. Hay algunos nuevos, pero todos apuntan en la misma dirección y tienen un tamaño de efecto de 0,4 a 0,5, 0,46 por ahí. Entonces tiene harto mejor que los fármacos antipsicóticos para esto, de todas maneras. Esto sigue en boga, hay investigación incluso tratando ya de precisar cuáles son los mecanismos que actúan de mejor forma, si debe priorizarse una forma de entrenamiento u otra, pero alternativamente a ver qué forma funciona más y mejor y por qué, también hay iniciativas que buscan integrar distintas aproximaciones de tratamiento en búsqueda de hacer una combinación que ayude de mejor forma a los pacientes. Y ahí está el trabajo de Vidar Sotir y colaboradores, un grupo islandés, y plantean remediación cognitiva integrativa. ¿Qué es lo que están integrando? Bueno, existen al menos 2 enfoques para la rehabilitación neurocognitiva. Uno es el enfoque restaurativo, basado en ejercicios y prácticas, donde voy a buscar recuperar las funciones que he perdido, ¿cierto? A través de entrenamiento, vía neuroplasticidad. Un ejemplo de esto es el trabajo que hace la doctora Vinogradov, que estaban en UCSF antes, ahora está en la Universidad de Minnesota, y parten de tratar los déficits sensoriales más primarios. Entonces, esto que está ilustrado ahí es que los pacientes tienen que distinguir entre un tono que va hacia arriba, de uno que va hacia abajo. Para muchos puede ser muy obvio, pero los pacientes que pueden tener déficit en las áreas de procesamiento con esquizofrenia, ¿cómo van a después entender la ironía o la entonación si no han podido distinguir esos pequeños cambios, ¿no? Entonces se entrena primero eso. Después había otro que era distinguir sílabas, va de da, o qué sé yo, cosas así. Y
Y eso va complejizándose hasta ya cosas de comprensión de lectura y de situaciones. Y ellos mostraron que por esta vía, y en comparación a un grupo de control de juegos de computador, podían mejorar significativamente el aprendizaje verbal y la memoria verbal, también la memoria de trabajo verbal. Pero existe otro enfoque alternativo, ¿verdad?, que es el enfoque compensatorio, que plantea, ok, no voy a necesariamente hacer ejercicios para recuperar la función perdida, pero voy a aprender estrategias para poder dar la vuelta y que funcione. A lo mejor no me acuerdo que tengo que estar a cierta hora en cierta parte, pero aprendo a usar una agenda y tengo claves para recordarme usar la agenda, ¿cierto? Y entonces ahí el uso de calendario está incluido, lista de tareas pendientes, apoyo visual, rutinas, tomar notas, categorización, ayuda de acrónimos, una serie de estrategias que puedan ayudar a complementar. Y se ha mostrado, la evidencia sugiere que aproximaciones que combinen el enfoque de ejercicio y práctica, es decir, el enfoque restaurativo, con el aprendizaje de estrategias de compensación, podrían ser más efectivas en mejorar los resultados funcionales que cada una por sí sola. Y adicionalmente se debe considerar la rehabilitación en cognición social, que en los pacientes con esquizofrenia es un tema importante. Entonces, el grupo de Vidal Sotir y colaboradores tomó la parte restaurativa del NIR, que es el programa de medalla de la Universidad de Columbia, tomó el enfoque compensatorio, ¿cierto?, y tomó el enfoque del CIT, del cognición social, y combinaron eso y fueron a ver cómo les iba pre y post tratamiento de aplicar este modelo que en 12 semanas con 2 sesiones semanales integraban un poco de cada uno de estos enfoques aquí. Y para llevarlos un poco con esto, en varias no utilizaron una batería cognitiva de consenso, pero hicieron varias pruebas interesantes y en varias de ellas obtuvieron significación estadística. Tal vez no con un tamaño de efecto muy grande, pero sí con diferencias significativas. El Trails B se parece al del Matrix que les mencioné, que era el Trails A, pero van alternando letras y números. Y también con algunas pruebas de cognición social encontraron mejorías, como el Hinting Task, que es una prueba de mentalización, y el IHQ de interpretación de intenciones de hostilidad. Ahora, lo interesante es que no se quedaron ahí, sino que fueron a hacer un seguimiento de 12 meses después. Y si se fijan, en el seguimiento de 12 meses después aparecen en negrita muchos otros dominios o pruebas cognitivas que han mejorado con P's significativos y con tamaños de efecto que empiezan a aumentar con el paso del tiempo, por lo visto. Y un dato no menor es que reportaron que un número significativo de pacientes había conseguido empleo y había mantenido empleo después de este periodo de 12 meses. Entonces, desde ahí nuestro interés en replicarlo, en parte por ver si podemos aplicar algo así en Chile y aprovechar de responder unas preguntas científicas de paso, pero también con la intención para nada secreta de ayudar a nuestros pacientes, poder implementar algo, ¿verdad?, a propósito de un estudio que permita ayudar a nuestros pacientes. Y hemos estado trabajando en eso con un equipo donde hay 3 estudiantes de magíster en neurociencias, que son 2 psicólogos y una terapeuta ocupacional, que son Juan Ignacio Cifuentes, Diego Tello y Constanza Orellana, que en sus unidades de investigación se han dedicado a revisar y preparar cada uno de estos manuales y preparar las sesiones y todo lo que implica los preparativos, y un terapeuta ocupacional de nuestra clínica psiquiátrica universitaria, que es Tomás Futikofer, nos va a ayudar en la supervisión general y ejecución de los tratamientos. Dicho sea de paso, de lo que se sabe de relación neurocognitiva es que no funciona sin una persona que esté presente, sin un facilitador. Encargarle al paciente que haga ejercicio sin alguien que le ayude y le oriente no tiene los mismos resultados. Y bueno, queremos implementar eso, ya está aprobado por el Comité de Ética y queremos hacer evaluaciones cognitivas con la batería cognitiva de consenso de Matrix en el pre y post. Para esto nos va a ayudar
el grupo de estudiantes magíster en neurociencia que están en su track de formación como neuropsicólogos, y también vamos a medir los niveles plasmáticos de BDNF, donde Cristian Ramírez, también otro estudiante magíster en neurociencia, nos va a ayudar con la parte de laboratorio. Eso, noticia en desarrollo. Ya les contaré cómo va, espero, en un próximo evento. Ahora unas palabras respecto al trastorno del ánimo, pero que no es mi área principal de ocupación, pero dado el tema de la conferencia, es necesario abordarlo. Los trastornos del ánimo, como ya saben, incluyen el trastorno depresivo mayor, uno o más de episodios depresivos, y el trastorno bipolar, con episodios de manía y hipomanía, además de los episodios depresivos. El tratamiento farmacológico del trastorno bipolar reduce los síntomas, previene nuevas recaídas y recurrencias, pero aún no es suficiente para recuperar a los pacientes desde el punto de vista funcional. Los síntomas cognitivos representan una barrera importante para la recuperación funcional, a persistir muchas veces una vez recuperada la eutimia. A veces pensamos que necesariamente el que hayan síntomas cognitivos en el trastorno bipolar, porque antes, por definición, el trastorno bipolar era episódico, y recuperado del episodio no habían síntomas de ningún tipo. Y uno habría esperado que no hubieran síntomas cognitivos. Pero eso ya no es así, lamentablemente, ¿cierto? Y cuando se detectaron síntomas cognitivos en eutimia, bueno, algunos dijeron, a lo mejor son síntomas residuales que no están bien diagnosticados. Pero aún al tener criterios más estrictos de eutimia, sin síntomas residuales, siguen habiendo síntomas cognitivos. Por lo tanto, parece que eso está ahí y vamos a tener que lidiar con eso. Ahora, no todos los pacientes, a diferencia de lo que hablamos en esquizofrenia, donde la mayor proporción sí tenía síntomas cognitivos, no todos los pacientes con trastorno bipolar tienen. El patrón ya fue descrito, ¿cierto? Y es similar bipolar 1 y bipolar 2 en cuanto al perfil de qué dominios cognitivos están afectados, pero en cuanto a la intensidad suele ser un poco mayor en bipolar 1. Pero aún así no están todos los pacientes afectados. Entonces, ingresar pacientes a un estudio de rehabilitación cognitiva o de rehabilitación funcional, donde no todos tienen afectada la cognición, cuesta encontrar señal, ¿cierto? Entonces, con el tiempo los estudios se están orientando hacia tener como criterio de ingreso que haya un déficit cognitivo o un déficit funcional o ambos documentados. Y para depresión se ha revisado la evidencia que hay en el Journal of Affective Disorders, un artículo relativamente reciente del 2021, y donde revisaron varios estudios. Hay algunos asuntos metodológicos que podrían haber sido mejor, pero en suma se plantea que la remediación cognitiva en trastorno depresivo sí ayuda a mejorar la cognición, y eso es válido para distintos dominios cognitivos: memoria verbal, velocidad de atención, velocidad de procesamiento de atención, memoria de trabajo, funcionamiento ejecutivo, memoria visoespacial y fluencia verbal. Este es el estudio más nuevo que encontré sobre remediación cognitiva en pacientes con trastorno bipolar. Es un grupo inglés, y también encontraron, la semana 13 para ellos era justo post-tratamiento. El esquema de tratamiento de rehabilitación cognitiva duraba aquí 12 semanas, y tiene un seguimiento a la semana 25, donde tienen resultados positivos en varios dominios cognitivos. Ahora, si uno revisa cuál es la tendencia en trastorno bipolar, vemos que la remediación cognitiva como tal no es el único enfoque, ¿cierto? Y se habla de poder, ojalá, hacer intervenciones precoces que permitan mejorar la reserva cognitiva. Es un error ante el diagnóstico, por ejemplo, decir a los pacientes que dejen de estudiar, ¿no? O que salgan de sus estudios, al contrario, ¿no? Mientras más puedan aprovechar, va a aumentar su reserva cognitiva, va a ser algo bueno para después. Eso en los periodos más tempranos. Pero después, cuando estamos ya avanzado el camino y tenemos que pensar en remediación cognitiva, y si se fijan abajo dice remediación funcional. ¿A qué se refiere con eso? Ese concepto lo acuñó principalmente el grupo de Barcelona, el doctor Vieta, y es una terapia novedosa con eficacia comprobada para mejorar el funcionamiento psicosocial en pacientes eutímicos con trastorno bipolar. Está basada en básicamente 3 patas. 1, el entrenamiento de habilidades neurocognitivas, atención, memoria y función ejecutivas, que es lo que
se ha llamado también remediación cognitiva o el enfoque más restaurativo, psicoeducación en temas relacionados con la cognición específicamente, pero también en ayudar a los pacientes a resolver problemas en un marco ecológico que busque mejorar el funcionamiento en la vida real. Está bien manualizada y protocolizada, y el Dr. Feringer invitó hace algunos años atrás a unas psicólogas del grupo de Vieta a que pudieran capacitar a algunas personas acá en Chile. Y yo creo que eso es una línea muy, muy promisoria. Este grupo no tuvo tantos resultados en lo cognitivo como sí en lo funcional, pero finalmente ese es el outcome que buscamos, ¿no? Que los pacientes puedan funcionar mejor. Más aún, el outcome que buscamos es mejorar la calidad de vida. A veces se nos olvida, pero no debiéramos nunca olvidarlo. Este es el FAST, que es una evaluación de funcional corta, y en azul está el grupo con la remediación funcional, y si se fijan tuvo una disminución significativa en los puntajes, a mayor puntaje, peor funcionamiento en este caso. Y también hicieron un seguimiento a sus pacientes, y este es el reporte de un año de seguimiento, y si se fijan está de nuevo en azul oscuro el grupo con la rehabilitación funcional, y desde el nivel baseline, que era un poquito mayor que los otros grupos, solo psicoeducación o tratamiento usual, disminuyó significativamente a los 12 meses. Y hay más de una subescala en esta FAST, que es la Functional Assessment Short Test, y tiene una de sus subescalas es de autonomía. Y en la escala de autonomía hay una disminución dramática del puntaje de mal funcionamiento, es decir, es donde mejor mejoría hay, ¿verdad? Valga la redundancia. Y por lo tanto, de alguna manera, estamos con este tipo de intervenciones ayudando a los pacientes a poder retomar su vida independiente, como quisiéramos todos los demás sin enfermedad, ¿no? En conclusión, los síntomas cognitivos son relevantes en la esquizofrenia y en los trastornos del ánimo y deben ser considerados un objetivo de tratamiento, ya que repercuten significativamente sobre la funcionalidad de los pacientes. Las estrategias farmacológicas han sido eficaces para controlar los síntomas psicóticos y anímicos, así como para prevenir recaídas. Sin embargo, suelen ser insuficientes para la mejoría de los síntomas cognitivos y para la recuperación de la funcionalidad. Esto es especialmente cierto en esquizofrenia. En trastorno bipolar y trastorno del ánimo hay algunos datos. La vortioxetina, ¿cierto?, ha mostrado algún efecto en lo cognitivo en depresión monopolar, y en trastorno bipolar 2 al menos hay ciertos estudios con agonistas de 1 y con modafinilo que pueden ser promisorios, pero área en desarrollo. De todas maneras, no significa que vayan a funcionar para todos los pacientes, y de todas maneras tenemos que considerar estrategias no farmacológicas de rehabilitación cognitiva y funcional que han mostrado eficacia para mejorar los síntomas cognitivos con un tamaño de efecto mayor, y al tener al menos moderado, que es mejor que pequeño, ¿no? Y al tener un enfoque integral que incluya aspectos de rehabilitación psicosocial con estrategias compensatorias junto a la parte de entrenamiento neurocognitivo, esto permite una mejor recuperación de la funcionalidad. O sea, tenemos que hacerlo, tenemos que implementarlo en nuestros distintos centros clínicos. Muchas gracias. Esa es mi presentación.